La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando el Evangelio de Lucas desde el capítulo 4 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. Tentación de Jesús en el desierto. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas porque me las han entregado a mí, yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús les replicó: la Escritura dice, adorará al Señor tu Dios y a Él solo servirá. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del monte del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, que dicen las Escrituras, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en ninguna piedra. Jesús les replicó: también dice la Escritura, no tentará al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en la sinagoga de los judíos y todos los alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libre a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirle: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos los aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús le dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había mucha viuda en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo las lluvias durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado
a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También había mucho leproso en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está constituido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí, pero Jesús pasó por medio de ello y siguió su camino. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba de autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Qué quiere de nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? No sé quién eres. Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de este hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda los demonios? Y miren cómo se van. Como esto, la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se lo llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba y no le permitía decir que él era el Mesías porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y lo pudieron dar con él. Le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús le dijo: yo tengo que anunciar también a otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por la sinagoga del país judío. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavado las redes. Subió a una barca que era la de Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron.
y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Pues tanto él como su ayudante se habían quedado sin palabra por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañero de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante será pecador de hombre. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no le dijera a nadie: Vete. Le dijo: Preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por la purificación como ordena Moisés. Pues tienen que hacerle su declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curado de sus enfermedades, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de toda parte de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifiesta ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron teja y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tu pecado te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo el paralítico: Yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó, a la vista de todo, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: Hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos están sobrecogidos de un santo temor. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo:
Sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, que eran amigos suyos, expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. No, como es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas. Pero Jesús tomó la palabra y le dijo: no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. No he venido para tomar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Algunos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Jesús les respondió: ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que les será quitado el novio y entonces ayunarán. Jesús le propuso además esta comparación: nadie saca un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. ¿Quién va a romper algo nuevo para que después el pedazo tomado del nuevo no le venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en un envase de cuero viejo. Si lo hace, el vino nuevo hará reventar los envases. Se derramará el vino y se perderá también los envases. Pongan el vino nuevo en envase nuevo. Y miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que dirá: el añejo es el bueno. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espiga, la desgranaban en la mano y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ustedes no han leído lo que hizo David y con él los hombres que andaban con él, un día que tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, lo comió y se lo dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizadas las manos derechas. Los maestros de la ley, los fariseos, espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía su pensamiento, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todo ello, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos
se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apoderado celote, Judá, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un grupo impresionante de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritu malo recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque le espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero pobre de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de penas. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclame. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta lo malo aman a los que lo aman. Y si hacen bien a los que le hacen el bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a lo que le pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se le dará. Se le echará en su delantal.
una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la misma medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús le puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tiene en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tiene en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que vea con claridad, y entonces sacará la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de la zarza. Así el hombre bueno saca cosa buena del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Le voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mi palabra y la practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimiento. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Hermanos, palabra del Señor Jesús, ayer, hoy, siempre, llega a nuestra vida para educarnos, para guiarnos, para edificarnos, para alimentarnos. Su palabra es vida, es luz en el camino de nuestro transitar por esta vida, por esta existencia. Jesús es el camino que nos lleva al Padre, y a través de Él, con la fuerza del Espíritu Santo y la guía sanadora de la transformación de ese hombre nuevo que Jesús hace en cada uno que abre su puerta y lo acepta como su Señor y su Salvador, lo presenta en una relación personal en la persona del Espíritu Santo y lo conecta directamente a una estrecha, interior y próspera relación con el Padre, que con misericordia en cada momento nos ama y con gracia nos regala una salvación que no cuesta nada y que no tenemos con qué pagar. La relación con Dios Padre en el nuevo nacimiento del agua y el Espíritu, al recibir el hombre nuevo que nos da Jesús cuando le abrimos nuestra puerta, nuestro ser y nuestro corazón al Hijo de Dios y lo aceptamos con amor, cargamos nuestra cruz a cuesta y le seguimos a Él.
nos ayuda, nos edifica, nos capacita, nos sana, nos salva, nos libera, nos prospera, nos da la sabiduría, la inteligencia, dones y carisma que necesitamos para cada día de nuestra vida poder cumplir el plan, el propósito que Dios Padre ha puesto en nuestras existencia para cumplirse, y somos nosotros esa fuente inagotable de la gracia de Dios en las manos de Jesús, en una nueva vida, en una nueva persona transformada y guiada por el Espíritu Santo.